recibimos. Daniel, gracias, bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Buenas noches para todos. Buenas noches, qué lindo es tenerte de nuevo en un vivo aquí para hablar de estos aportes tan maravillosos que nos suman a todos, ¿no? En esta expansión de conciencia, pero más de espíritu, de alma y de amor. Gracias, gracias. Es un placer poder compartir con ustedes. Gracias, gracias, Daniel. Estuvimos ahí pensando en este tema que es la intuición y que hay tantas preguntas con la intuición, ¿no? Porque cada uno lo puede pensar desde sus creencias, desde sus percepciones, y como no es algo que está definido, porque es muy, muy de uno, ¿no? Muy de adentro, ¿qué es la intuición? ¿O cómo empezamos a hablar de la intuición, Daniel? Eh, Eso, ¿cómo empezamos? Claro, porque justamente como vos decís, ¿no? Yo, por ejemplo, algo que puede darse como con mucha frecuencia es que normalmente cada uno de nosotros tenemos gustos, tenemos preferencias, tenemos ciertas estructuras en las que nos vamos apoyando y con las que nos sentimos seguros, seguros de muchos aspectos, ¿no? Seguros de hacia dónde dirigirnos, bueno, obviamente de qué buscar, de lo que estamos haciendo, de lo que nos convence y nos impulsa. Buscamos de tener seguridades, ¿no? Para sentirnos fuertes y firmes y de esa manera poder llevar nuestra vida adelante en el presente. Pero a veces estamos tan convencidos de lo que queremos que creemos que la intuición nos está haciendo ver que eso es lo que debemos, pero justamente como vos bien estabas diciendo, es tan difícil definirlo porque en realidad es un sentido, pero es un sentido que pertenece a planos superiores, es decir, no estamos muy acostumbrados a tratar con él, como a lo mejor sí los demás sentidos físicos que conocemos, el gusto, el olfato, nosotros por un olor que sentimos que viene de lejos identificamos qué estamos oliendo, o sea, ya estamos acostumbrados, tenemos un archivo Claro. de experiencias y entonces tenemos para ir a consultar con qué está relacionado. Pero la intuición es algo más difícil de poder expresar en cualquier sentido, es difícil de expresar en palabras, pero en este caso todavía se hace más difícil porque no es algo que manejemos cualquiera de nosotros a diario en lo cotidiano. Entonces, eh, hay una sensibilidad que se va creando en nosotros a partir de ir quitando lo tosco en nosotros, es decir, aquello que es más rústico, más rudimentario, más primitivo, nos vamos utilizando. En la medida que nos vamos sutilizando, podemos de alguna manera apoyarnos un poquitito más en ese sentido y también comenzar a conocerlo un poco más y a través de él también comenzar justamente a intuir, es decir, a presentir, y digo presentir que no me refiero que precisamente a algo que está por venir como hacia un futuro, Ujú. sino presentir algo que está en este mismo presente dándose tal vez en algún otro lugar, no sé, por ejemplo, nos conectamos Ujú. con alguna persona que es querida para nosotros, por ejemplo, que Claro. eso siempre facilita la conexión, porque ahí le ponemos más atención y tenemos más afecto, más amor en esa conexión, y presentimos que algo le puede estar pasando, que algo le está sucediendo. Y uno dice presentir porque lo sentimos antes, pero en realidad no es el presentimiento justamente de algo que va a suceder, ¿no? Sino que estoy, sí, lo defino así porque estoy sintiendo algo que no está en relación con lo que está pasando alrededor mío. Entonces, Exacto. por poner el ejemplo para concretarlo bien, es alguien que está en otro continente de la Tierra y Ujú. yo estoy sintiendo, entonces digo presiento, claro, porque no, si estuviese cerca, tal vez diría lo siento porque lo puedo ver y muchos otros Claro. sentidos físicos me informan sobre lo que puede estar pasando. Pero acá, en este presentimiento,
a través de la intuición, me lleva a sentir lo que el otro está pasando, lo que el otro está viviendo o lo que está sucediendo en alguna otra esfera fuera de la propia. Exacto. Entonces, esta mismo que es la intuición, es que me permite intuir qué sucede en esos mundos más sutiles donde esa intuición es un sentido que pertenece a ese mundo y está preparado y también depende de la conciencia de cada uno de nosotros en desarrollo constante para poder sacar el mayor provecho o poder conectarnos de la mejor manera a través de él con lo sutil. Entonces, la fe, por ejemplo, está relacionada a lo que es la intuición, ¿no? Porque nosotros tenemos fe en cosas que no vemos, pero la Claro, fe nos lleva a creer en lo que no vemos, en muchas de estas sí, cosas, ¿no? A la vez como a veces también tenemos fe en cosas como que fuesen seguridades que nos quiere dar la fe, de cosas que no son como se dicen y nosotros tenemos fe o la creencia de que no debe ser así. Bueno, eh, no importa, porque la intuición no es que nos hable solamente de una verdad luminosa, es decir, ujú, ¿por qué digo esto? Porque también la oscuridad es una verdad, pero a exacto, veces se disfraza de luz. Entonces, si se presenta como una luz y muchos así lo aceptan, a veces la intuición nos lleva a sentir que algo hay detrás de eso que parece ser luz y que no es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, la intuición nos sirve para poder llegar a las raíces, a la esencia, por eso también está vinculada y está más presente y más activa en los planos más sutiles, donde en realidad esta verdad material se enraiza en esa claro, esencia. Entonces, a través de la ujú, intuición es que, por ejemplo, yo ya les he explicado, el maestro se comunica con sus discípulos a través de la ujú, intuición. La intuición la va desarrollando el discípulo. Más se desarrolla la intuición y más la conoce el discípulo y más se puede manejar con libertad y con soltura a través de ella, cuanto más, por supuesto, el discípulo comprometido está con la enseñanza y comprometido es no solo con el maestro de haberle dado una palabra, sino en realidad claro, comprometido a volver una verdad en personal que él encarna aquello que reconoció como verdad que el maestro le comparte. Entonces, él lo lleva a su vida y esa verdad ahora creciendo en él, convirtiéndose en una realidad, comenzando a dar frutos, también entonces potencia esa intuición. Y a través de esa intuición, como les decía, el maestro se comunica, porque es una manera respetuosa, no es una imposición, no es algo que presione, no es invasivo. ujú, Se me ocurre compararlo con una llamada telefónica, ¿no? Tal vez uno está ah, ocupado haciendo algo y nos suena el teléfono y tenemos que atenderlo y dejar lo que estamos haciendo porque parece que es más importante atender el teléfono que lo que estamos haciendo. O sea, lo que estamos haciendo puede esperar, el teléfono no. Pero en definitiva, el maestro nos llama por teléfono, no nos obliga a tener que dejar lo que estamos haciendo. A través de la intuición llega. Y entonces, mientras uno está haciendo lo que está haciendo en el mundo, cuando la oficina, en donde que uno se encuentra, en la casa, con su familia, a través de la intuición suyo, ¿no es cierto? No sé, ¿se corta? yo te veo Ah, perfecto, no sé si vos bueno, me estás viendo cortado, yo te veo perfecto. sí, bueno, perfecto, eso es lo que debe pasar. Sí, yo por ahí se fragmenta, pero si salgo No bien, hay ningún... bueno, Sí, 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 por ahora va todo bien. Yo ahí te está. quería compartir esto que quizás desde lo que es mi experiencia puede ser que mucha gente se siente identificada. Eh, Coincido totalmente con todo lo que creo haber entendido, que es perfecto. Se me hizo muy simple, sinceramente, entender esto que estabas comentando. Y lo vivo desde esa conexión que es tan sutil, como vos decís, que va directamente con nuestro interior, con aquietar
ese ruido externo para adentrarnos a ese mundo interno en donde está, bueno, justamente estas distintas dimensiones, esta fuente, este origen, y que hace que cuanto más estemos en ese silencio interno, desde ese descubrimiento, desde esa esencia que cada uno somos, podemos cada vez, así como si fuera un ejercicio, ¿no? Cuanto más silencio, cuanto más estemos fuera de todo ese ruido, de todo lo conocido, más podemos conectar con esa intuición y también con esto que vos comentabas, ¿no? Porque la intuición es desde la luz, desde poder un llamado de oscuridad, o sea, podemos detectar absolutamente todo. Acá no es, ahí voy a tener intuición para algo bonito. O sea, existe para todo, ¿no? Y el punto es que en mi caso particularmente, por eso hablo de mi experiencia, cuanto más conectada estoy y más estoy en ese diálogo interno, la intuición es como que se hace más presente y vieras que es como que me da la certeza que lo que estoy sintiendo, porque no es que tengo a alguien adentro que me está hablando, eso que estoy sintiendo es lo que pasa a ser en ese momento mi verdad. No sé si te lo expliqué bien, pero quería compartirlo porque quizás algunos se sienten identificados con esta forma de creer lo que puede llegar a ser la intuición. Sí, perfecto, perfecto. Pero por eso también, a ver, cuando estamos hablando de algo, como puede ser en este momento el tema es la intuición, de algo que, como bien definiste al principio, no tenemos del todo claro bien a qué se refiere o lo que en realidad es, cada uno de nosotros que podemos hablar del tema, queremos hablar del tema, expresaremos lo que nos parece, lo que interpretamos, lo que sentimos. Entonces, como que también es muy abierto todo esto en cuanto a lo que significa. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Yo escucho, Ah, vos vieras bueno. que están diciendo que te corta, pero yo tengo Ah, todo ah, perfecto. bueno, qué pena, sí, qué pena que, bueno, sí, yo hace un rato que hacías la pregunta, se entrecortó así como que se fue, pero bueno, tal vez yo tuve un problema aquí con una tormenta y hoy recién volvió a Ah, internet desde la semana pasada, así que puede que sea yo el... y como esto va a quedar grabado, si sale como yo lo estoy haciendo, ahí te va a haber cortado porque no me escuchó Daniel. Yo veo todo perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces. Sí, Bueno, lo que decía, como estamos hablando de algo que en realidad nos falta a muchos la experiencia para poder hablar con soltura, con la autoridad de la propia experiencia, no quiere decir que por no tener la autoridad de la experiencia no podamos hablar, porque somos libres de expresarnos, pero por eso, como tenemos esa libertad y vamos a expresarnos sobre algo que es un sentido, es, es difícil poder expresarlo con claridad y a la vez también las palabras que utilicemos o las cosas que nos llaman la atención, lo que vayamos a destacar, también a veces tiene que ver y está en sintonía con nuestra propia personalidad. Entonces, cuando hablamos del perfume de la rosa, todos podemos saber a qué nos referimos, claro. pero cuando uno le pregunta a alguien, le dice, ¿y cómo es ese perfume? Es ahí en donde, ¿cómo explico cómo es el perfume de la rosa, no? ¿Cómo lo defino, cómo lo expreso? Entonces, por ahí, estamos tratando de llegar a eso, a cómo es o a cómo funciona o qué nos alcanza, pero es difícil, eh, a mí no me es difícil hablar de ello. Lo que yo no quisiera es que alguien se estructure en que no, vayamos a aceptar lo que otro está diciendo sobre algo que es muy personal, porque yo voy a hablar de mi intuición, voy a hablar de lo que yo expreso, de cómo yo la entiendo, cómo la vivo, pero cada uno puede hacer esto y cada uno tiene su propia intuición. Entonces, yo marqué algo hace un momento que quiero remarcar. Sí, Tenemos que estar atentos a saber diferenciar lo que es nuestras creencias, que pueden ser a veces
llegar a ser falsas seguridades. claro, Digo falsas seguridades porque creemos hace tanto y creemos tan fuerte en esto que casi damos por sentado de que es así, pero claro, la realidad es que creemos, o sea, si yo no claro, salgo no salgo afuera al exterior, no sé si hace frío o calor, entonces yo creo que hace frío, y sí, debe hacer frío porque es de noche, debe hacer frío porque estamos en el otoño, pienso muchas y lo creo tanto que pienso que es así y casi que lo afirmo y les expreso, no, afuera hace frío, y en realidad no salí. Pero por eso, a veces el afirmar en la intuición y el afirmar que tenemos la intuición y afirmar que sentimos a través de la intuición o que estamos intuyendo, no es que en realidad se refiere a la propia intuición. claro. ¿Por qué digo esto? Una, que no nos engañemos a nosotros mismos, pero ¿cuál es el problema de engañarse a uno? Que uno se cree que esa es la verdad y se está privando de encontrar la verdad profunda y clara. Entonces, es eso, nada más. Que no vamos a ver las cosas como son porque la estamos viendo como nos conviene verla, como queremos verla, como nos sentimos mejor viéndola. Entonces, la intuición se va desarrollando naturalmente en la medida que nosotros vamos evolucionando en este mundo y utilizando los sentidos físicos conocidos, igualmente no tan conocidos como deberíamos, pero por lo menos sí Ujú. con los que más vivimos y convivimos entre todos, los sentidos materiales del alma en encarnación, en la medida que vamos utilizándolos de buena manera para crecer, para desarrollarnos, para ir tomando conciencia a través de ellos de la verdad, trascendiendo lo superfluo, ¿no? El revestimiento, lo externo y llegando a esa esencia, es en donde más en ese proceso se va beneficiando esa intuición. Y esa intuición también, como les decía, el maestro se conecta a través de ella por una cuestión de respeto y porque es una vía limpia, porque Claro, en la intuición una vez que se le quita la intencionalidad o la confusión o la ignorancia que podemos llegar a tener para comunicarnos o entregarnos a ella, es en donde puramente puede llegar la enseñanza del maestro eh, sin, eh, sin ser contaminada por nuestras propias creencias. Entonces, puse el ejemplo del maestro porque sería tal vez el primer encuentro que tiene un discípulo o una persona con una expresión de la divinidad, ¿no? ujú, El maestro, de alguna manera, es maestro de las leyes divinas. Entonces, maestro de compasión, maestro de amor, entonces es una expresión de Dios más cercana a uno. Pero digo esto, maestro, y como la primer expresión o más cercana a la vida de uno de la divinidad, porque justamente quiero decir que la propia divinidad se expresa y llega a través de la intuición, ¿no? Cuando uno a través de la meditación, que no es la postura física y sí, mantras y silencio, la meditación, es decir, en la actividad, estando atentos, pero atentos sin querer modificar todas las cosas a conveniencia personal, uno está atento a ver qué puede aportar, qué puedo hacer, cómo puedo servir, si soy un instrumento de Dios, porque así me siento y así me he puesto en sus manos, estoy atento a ver qué es y cuál es su voluntad y a través de la intuición lo percibo. me percibo. Es muy importante porque Dios no se expresa precisamente como una persona, no es que de la nada escuchamos una voz que viene de todas partes, como algunos relatan, que Claro, puede ser, porque sí, Dios sí, todo lo se puede, eh, manifiesta, claro, de infinitas maneras. claro, de distintas formas. Pero justamente de la manera que llega más pura es a través de la intuición y uno siente aunque no entiende, pero lo siente con tanta fuerza que es algo que es una realidad para uno pese a no poder a veces comprobar o afirmar de dónde proviene aquello que uno siente, ¿no? Yo les relaté varias veces ya momentos mis despertares, pero en el momento que yo tuve mi despertar, que dije, tengo que ir a esa montaña, y yo les comenté, yo no escuché ninguna voz que me diga, debes ir a esa montaña, porque Claro, ahí te espera.
Miré la montaña y sabía que quería ir ahí. Eso era lo que puedo definir como intuición. Ninguna voz, que no provenía de ninguna parte en particular, pero tenía la seguridad y la claridad de que tenía que ir ahí, ¿no? Entonces, se presenta de unas maneras que no estamos acostumbrados nosotros a manejar y menos nuestra mente, y entonces nuestra Ujú. mente a veces cuestiona la intuición, porque al no tener la seguridad del origen del mensaje o Claro, de esa claridad, enseguida la mente lo batalla. No, cuidado, entran los claro. temores, entra la desconfianza, la estructura. Si yo creo, porque para mí la intuición no es así, sino que es asá, y si se presenta de esa manera, entonces la cuestiono, y bueno, pero por eso digo, es muy personal. La intuición es la intuición para todos, pero se percibe de una manera distinta. Como les dije, por ejemplo, a través de la intuición el maestro se comunica con sus discípulos y sus discípulos, que normalmente son seres que están encarnados, en distintas regiones del planeta, por ende también manejan distintos idiomas a través de los cuales se expresan, pero a través de la intuición llegan esos mensajes con claridad muchas veces, reconociendo que proviene del propio maestro como fuente, a veces sin distinguir de dónde proviene, cuál es la fuente, pero sí se lo siente con claridad, con fuerza y no se lo cuestiona, pero cuando viene del maestro, a través de la intuición, llega, y por gracia de la misma intuición y bueno, toda esa magia del espíritu, en la lengua que uno se maneja de sus raíces. Y no es que el maestro habla todos los idiomas, sino que el idioma universal es el del amor. Exacto. Entonces, cuando a través del amor el maestro se comunica, ¿no? A través, es decir, con amor, a través de la intuición, con un discípulo, ese discípulo lo escucha al maestro en su lengua, en la lengua del discípulo. Imagínense que en lo espiritual no puede haber las barreras, porque es una barrera muy grande en el mundo, ¿eh? Esto de tener tantas lenguas y tantos idiomas. Es una barrera que con el tiempo irá desapareciendo y nos Ujú. iremos unificando, pero no va a tener que ver con que alguna nación quiera imponer su lengua, sino que va a tener que ver con la aceptación de cada uno de los que formamos parte de esta humanidad, que el lenguaje universal es el amor. Entonces, cuando me sonrío, esa sonrisa no importa la lengua que hablemos, se entiende Claro. que tiene que ver con la expresión de alegría, ¿no? Entonces, la expresión de amor se entiende en cualquier idioma. En cambio, la lengua y esa expresión que necesitamos para llevar al intelecto del otro individuo, para que pueda entender e interpretar el mensaje que quiero darlo, es algo más frío, es algo más duro, es algo más primitivo. Es una realidad que tenemos que vivir, pero todo eso se va puliendo y va desapareciendo en la vida del individuo que supera esas limitaciones y entonces de alguna forma también comienza a poner y entrar en una mayor actividad, la intuición en su vida tiene un mayor protagonismo y percibe, como digo, lo que el universo está expresando de una manera libre y abierta. Entonces, entregándose y de un poquito también es renunciando a las pequeñas voluntades que los hombres podemos llegar a tener. Y de esa forma nos vamos abriendo a ese universo y a través de la intuición llegar a lo que es del universo, sin necesidad de que pase por la mente para ser Claro. cuestionado y estructurado y convertido en algo que podamos nosotros manejar y administrar, a veces con egoísmo desde una voluntad propia. Entonces es aceptación. Y estamos más abiertos a la intuición cuanto más vamos aprendiendo a meditar como corresponde. Es decir, estar atentos, la atención sin la intención, como les he dicho, es decir, no querer Ay, me manipular encanta y eso. manejar, ¿no? Yo salgo por la mañana temprano y digo, cuando llegue al trabajo voy a hacer tal cosa, le voy a decir a tal persona tal otra, le voy a exigir esto, le voy a ofrecer, me voy estructurando. Entonces, más abiertos. Hay que tener orden en la vida, ¿no? No se entienda que uno está librado a que lo lleve Claro. el viento y simplemente entregarse, ¿no? Hay que tener un orden en la vida, pero más allá del orden, hay que saber que por sobre todas las cosas está el amor de Dios.
Entonces, está bien, yo salgo con un orden que tengo que tener, pero el amor de Dios siempre está presente por sobre todas las cosas, que puede que en cualquier momento intervenga o se haga presente para de alguna manera entonces uno estar atento para ver que uno tiene que modificar la estructura que uno tenía de orden. Entonces, Exacto. atento. Yo quisiera ver en este momento a una persona que amo y tiene necesidad de que nos encontremos. Y entonces, bueno, me preparo. Mañana la voy a ir a ver a esa persona y a visitar. Pero puede que de camino siente, intuya que surge algo Ujú. que es más necesario, más importante, más urgente, por decir así. No es que no deje de tener importancia, sino que surge algo que en el momento hay que resolver primero. Entonces, eso es lo que voy a atender si estoy abierto. Si estoy estructurado y cerrado a buscar lo que yo me había planificado hacer, es en donde tal vez la intuición no puede ser bien utilizada como una vía de comunicación. El cielo no puede llegar con su luz de una manera clara, transparente, sino que encuentra barreras, límites, obstáculos para poder llegar con claridad y con pureza y en su totalidad, ¿no? Claro. Entonces tenemos que ir quitando todo esto para que la intuición empiece a tener más protagonismo. Y esa intuición es conectarnos con la vida sutil en la naturaleza. Entonces sentimos presente aquello que nuestros sentidos físicos no pueden sentir y que nuestra mente, por ende, no puede interpretar y tratar de analizar con la mente. Hay que sentir con el corazón y luego que siento con el corazón y con el corazón amorosamente interpreto lo que siento, es en donde tal vez sí puede que lo canalice hacia mi mente para buscar un orden en mi expresión Ujú. o en mi accionar o en la interacción que voy a iniciar o a tener con la situación, ¿no? Con lo que Ujú. está pasando. Siento, siento lo que la planta está viviendo, me doy cuenta al observarla y una vez que lo siento y siento ese sufrimiento o esa necesidad, es en donde lo envío a la cabeza, a la mente, y con la mente genero el camino, las alternativas, las posibilidades para tomar intervención. Entonces, bueno, me di cuenta que le está faltando agua. Entonces Claro. voy y pongo el agua. Pero si no lo siento, si no lo intuyo, es en donde me pasa inadvertido. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente estoy más detrás de mis estructuras y por esta cuestión de si no lo veo, no lo creo, nos apoyamos más, nos resulta más fácil apoyarnos en todo lo que ya tenemos conocido y tenemos conocido los sentidos físicos. Entonces nos Claro. basamos más en la vista, en el olfato, en el oído, en el tacto. Bueno, pero de todas maneras, esos sentidos requieren de conocimientos para poder Ujú. hacer interpretaciones, porque hay personas que están hace tanto tiempo y tan entregadas y comprometidas con la naturaleza, por ejemplo, que pueden con Sí. solo ver una planta lo que puede estar necesitando. Es Sí. decir, si es algún tipo de nutriente, si tiene que ver con agua, si es el sol que es demasiado o le hace falta, están viendo. Y hay otras personas que pueden ver esa planta y no ven absolutamente nada más que algo más verde que está ahí, es decir, en la naturaleza. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todos podemos ver, porque tenemos vista para ver, los que tenemos el sentido de la vista, pero no todos por ahí interpretamos, porque hay que ir entrenando esos Ujú. sentidos. Y si los entrenamos con lo superficial, es decir, con lo material, se podrán desarrollar hasta cierto punto. Pero si no estamos incluyendo lo esencial, que es la parte espiritual de la vida, es en donde nos está faltando una parte importante. Y esa parte importante, la espiritual, es la que está más vinculada con lo que tiene que ver o que estamos hablando el tema de hoy, ¿no? La intuición. Entonces, por eso, quitando lo material, la intuición se hace más presente en nuestra vida. Exacto. Vieras que
parece que me leíste la intuición, porque vos hablaste de la conexión espiritual y yo te iba a decir, y tenemos que empezar a desarrollar esa conexión espiritual, o sea, fue así como que mi cara te muestra, porque te estaba pensando en decirte eso. Bueno, Bueno, justamente también se desarrolla esa conexión con lo espiritual, porque a mí siempre me corregirás si no es lo correcto para transmitir, pero siempre me gusta aclarar que todos somos seres espirituales, absolutamente todos somos seres espirituales, no es que hay que ir al supermercado a comprar espiritualidad, entonces, pero sí debemos conectarnos para ser cada vez más espirituales, ¿no? Espirituales para conectar con esto que estamos hablando y que siento que siempre hablemos del tema que sea la base de todo, que es el amor. exacto, exacto. Bueno, es perfecto todo lo que dijiste, que eh, tiene mucho que ver y es tal vez en otras palabras lo que yo digo con frecuencia. Somos un espíritu que tiene un cuerpo, no un cuerpo que tiene un espíritu. Justamente es lo que decías vos, no somos ese cuerpo que tiene que ir a comprar espiritualidad, somos un espíritu que es lo que es, pero también que debe expresarse y debe experimentar y debe enriquecerse a través de todas las experiencias que tiene el espíritu a través de la forma física. Entonces, si fuésemos un espíritu, nosotros pensamos un espíritu en los cielos, no tendríamos una forma física. Si no tenemos Claro, una forma física, ¿cómo nos conectamos con el mundo físico? Porque existe, eso lo podemos comprobar, ¿no? Acá estamos. ¿Y cómo nos conectamos con él si no lo conocemos? ¿Cómo vamos a percibir y a sentir sus necesidades y su realidad si no conocemos su esencia, sus raíces espirituales, ¿no? Entonces, tenemos que estar aquí para experimentar y todo esta experimentación nos va enriqueciendo en conciencia y todo este entendimiento que vamos teniendo de que de a poco debemos de ir dejando tanta distracción sobre lo material y concentrarnos más en lo esencial. Digo distraernos en lo material en cuanto a cuando nos dedicamos a lo material sin fines de construir nada espiritual. O sea, meramente, no sé, el coche ya está limpio, pero lo que le queremos sacar brillo para que los demás vean qué bonito que está. Y si el coche está funcionando bien, está limpio, o sea, vamos a veces sobre cosas que no necesitamos sí, exagerarlas. Entonces, vamos entendiendo de a poco, bueno, está funcionando, me sirve para lo que lo necesito, está limpio y aseado, bueno, ahí está. Pero ahora voy a ver más hacia lo esencial, y es el vehículo, y es lo material, y es a través de lo cual me muevo, pero tengo otros propósitos. Entonces, vine a aprender mucho, pero ¿cómo aprendo? Entendiendo. Entonces, no es tomando a la ligera las cosas que suceden. Eh, esto es importante porque a través de esto, de ir entendiendo lo que sucede, de ponerme en contacto, es que yo le tengo que poner atención para entenderlo, tengo que comenzar a pensar, pero no debo de pensar egoístamente y de manera limitada, pensando, y más que pensando, a veces es especulando qué puedo hacer, cómo lo manejo, qué habría que hacer para poder obtener lo que yo quiero obtener. claro. Entonces, la gente que quiere que la manzana o el árbol, el manzano dé más manzanas, pero no lo está queriendo por el bien de la vida de la planta, lo está queriendo por una conveniencia personal porque quiere tener más manzanas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y me lleva a hacer cosas que no se deben, que no son sanas, que no son buenas, que van en contra a veces de la naturaleza, para obtener lo que para mí es beneficioso, que es la manzana. Y entonces acudo a hacer química, genética y lo que sea para tratar de modificarla para que me dé más manzanas, pero no estoy pensando en la planta, la estoy usando. Quiero- Puse el ejemplo de la manzana, Sí, pero hay muchas cosas está en la vida clarísimo. que uno maneja y entonces cuando uno lo piensa solo en lo que va a obtener, muchas veces no repara en lo que tenga que hacer materialmente para poder obtener lo que uno busca y a veces lo que uno está haciendo no es lo correcto. Ahora, la intuición que me lleva es un sentido sutil, que me lleva a conectarme con lo divino,
de alguna forma. ¿Se podrá desarrollar en la vida de una persona que está evitando pensar en lo divino y no lo hace desde ese lugar? O sea, no está ejercitándose desde lo divino. Pese a ser un espíritu, todavía tenemos una mirada material, porque solo estamos pensando lo que vamos a obtener, pero no a costa de qué. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo en el cambio? Estamos esclavizando a la planta, la estamos modificando, por seguir con el mismo ejemplo que ponía, ¿no? La estamos modificando, la vamos a torturar. Son cosas que hacemos, son ejercicios que están todavía en esta etapa de desarrollo, en procesos de expansión, porque hay una necesidad humana y no se entienden otras maneras, pero estamos utilizando a la naturaleza a conveniencia. Bueno, si estamos haciendo eso, todavía no conocemos lo que es el respeto por la naturaleza y por su vida y cómo se expresa. La queremos manejar y administrar de acuerdo a nuestra voluntad. Estas cosas nos limitan y es ahí, en esa realidad limitada por nosotros mismos, por nuestra actitud, en donde la intuición no se puede expresar con toda claridad y la divinidad no se puede expresar con toda claridad a través de la intuición, porque la intuición no está del todo clarificada, purificada para poder que llegue sin ser cuestionado. Entonces puede llegar a través de la intuición el mensaje de un maestro a una persona que es muy cuestionadora, y es que es una persona que está muy estructurada, una persona que está muy aferrada a sus creencias y que las defiende ciegamente, y como digo, creencias, porque el que tiene experiencia lo que va a defender es la verdad de la experiencia. Ahora, también la experiencia a veces que estamos viviendo o que podemos vivir muchos juntos y a la vez nos lleva a sacar distintas conclusiones, depende del individuo, ¿no? Entonces, hay personas que atravesaron un tramo de desierto en donde no tuvieron ni agua ni comida, y cuando llegan del otro lado, a uno tal vez le llame más beber algo y a otro quisiera más comer algo antes de beber. Vivieron la misma experiencia, pero siendo dos individuos que tienen distintas necesidades. Depende cómo uno se enfoque y depende también cómo uno esté conectado con su cuerpo, y depende cómo uno pueda distinguir su personalidad, su inclinación, sus tendencias. Entonces, es algo muy personal todo esto, porque la intuición es la intuición de cada uno de nosotros. La definimos de la misma forma, pero también hay distintas maneras de conectarse con ella y de que el mensaje del universo llegue a nosotros a través de esa intuición, o que nosotros podamos llegar al universo a través de la intuición. Y no es los cielos hablando de jerarquías espirituales, Claro. es con la naturaleza que nos rodea, es con el prójimo, es con el semejante. Normalmente se va a desarrollar más con los seres amados, como hoy ponía en un momento un ejemplo, es decir, con los seres que están más cercanos, que son más queridos. Por eso también es la base de la civilización, la familia. Entonces, ahí es en donde se tiene que desarrollar y conocer el amor. Lo que pasa es que no tiene que entenderse esto como el límite de desarrollo, de expansión del amor, porque es entonces en donde nos Claro. quedamos en esa estructura que es para el amor limitante, porque el amor puede ir más allá de lo que es la estructura familiar. Y ir más allá no es descuidar la estructura familiar, no es que dejo mi familia por ir a atender a desconocidos, ¿no? Es decir, Claro. la ordeno y tengo presente y lo ayudo a que se desarrollen y se formen y se fortalezcan los vínculos, pero que los vínculos no se apoyen y no se fortalezcan en la presencia física, o sea, en la dependencia física. Por eso Exacto. también trabajo con el apego. Entonces, es el amor, no importa desde dónde esté, el amor está presente. Todo eso ayuda a que la intuición que está en todos nosotros cada vez se haga más presente y podamos sentir con más claridad, con más precisión, y ya de a poco, por nuestro propio trabajo personal, no tan influenciada por nuestras creencias, ¿no? Exacto. Que sería esa barrera, esa limitación que hace que no tenga
a ver, esa conexión directa, digamos, que haya como esas interferencias, como las que decían hace un ratito que había. Claro, claro, claro. Eh, por eso es que yo les, en algún momento, o en otros momentos, o en otros vivos, uno ha estado hablando de lo que tiene que ver con la hermandad blanca, con el proceso iniciático, es decir, donde el discípulo va ascendiendo jerárquicamente, que es una manera de definir, yo insisto siempre en lo mismo, quien asciende y quien trasciende y quien recibe las iniciaciones es el amor en uno. Es Exacto, decir, es el amor el que nos eleva. No es que la jerarquía no lo entiendan desde el ego, porque uno dice, uy, qué lindo sería estar ahí arriba como si fuéramos reyes por encima de los demás. No, no es así. no, no es El que así. más crece y se eleva es para servir a los demás. Es decir, no es que se eleva para ser servido, es que es lo que dijo Jesús. Y muchos en las escrituras, en la Biblia, lo interpretan como algo que dijo él de sí mismo, pero habló de la humanidad. Él dijo, el Ujú. Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. No hablaba de él, No. hablaba del ser humano. Vinimos Ujú. a servir, no a ser servidos, porque lo que nos eleva es el amor que damos. Comenzamos al principio, antes de dar amor, a tener que entender lo que es el amor. Y para entender lo que es el amor, Claro, no hay manera de no sentirlo y verlo en nuestro interior, y a la vez también de conocerlo a la hora de entregarlo y a la hora de recibir primeramente. Cuando recibo indiferencia de todos y ando por la vida solo, y un día me encuentro con alguien que atiende, que me pregunta si necesito algo, que se ofrece a brindarme lo que necesito, conozco el amor por primera vez en mi vida. Nunca nadie me había dirigido la palabra y había reparado en mis necesidades y alguien se detuvo a preguntarme qué necesitaba. Entonces, conozco el amor y ese amor que conozco, que recibí de esa persona, me lleva a entender de las necesidades del amor. Y eso que yo acabo de recibir, puedo llegar a verlo también en los demás como algo que no está presente o ausente en la vida de muchos. Entonces me doy claro. cuenta que yo puedo llegar a ser esa persona para otros. Es decir, que lo que yo le estoy llevando y lo que estoy dando. Entonces, venimos a servir, no a ser servidos. En la medida que vamos entendiendo esto, nos vamos a dar cuenta cuando traemos a nuestra memoria, a nuestra atención, las cosas que hacemos a diario y con qué intenciones hacemos lo que hacemos, que nos vamos a dar cuenta que mucho de lo que hacemos no lo hacemos con el fin de servir, sino que con el fin de No. sacar provecho a lo que hacemos. Entonces nos volvemos muchas veces especuladores. ¿Pero esto por qué? Porque le damos más protagonismo al ego que al ser que somos. A través del ego nos expresamos como seres, pero no somos un ego. Somos No. un ser que se individualizó, pero no soy un yo que se separó, Ujú. ¿no? Entonces, en la medida que voy entendiendo esto, comienza a cambiar mucho mis percepciones y mi actitud. ¿Por qué empieza a cambiar mi actitud? Porque cambia mi entendimiento. Ahora estoy entendiendo que ante lo que tengo que hacer a diario de manera repetitiva, ¿no? Porque muchos nos vamos estructurando. Todos los días entro a Ujú. la misma hora a trabajar, todos los días me levanto a la misma hora, salgo de mi casa, tomo el mismo desayuno, el mismo ómnibus para llegar, salgo, hago las mismas tareas. En medio de todo esto, yo voy cambiando, porque pese a que tengo que respetar esa estructura, pues es una estructura de orden social que necesitamos tener todos, entre todos para tener orden, no se puede conducir por el carril que quiero, tengo que ir por el No, carril que debo ir, ¿no? claro. Entonces, por una cuestión de seguridad y de orden para todos, pero aún en medio de todo eso tengo la libertad de ser, pero no de cambiar ciertas reglas que pueden alterar la relación con los demás o poner peligro la vida. Claro. Entonces, me voy dando cuenta que tengo mucha libertad, pese a que parezca que estoy cautivo de la estructura y que no puedo salir porque estoy obligado a hacer. Entonces, no estoy obligado a hacer. A mí, el espíritu me lleva a entender
que tengo que vivir con libertad todo lo que tengo que hacer, más allá de la estructura en la que en este momento me toca estar o de la cual me toca formar parte o ser hasta un pilar. Pero no es con el fin de convertir esa estructura como el objetivo que hay que alcanzar o el fin que hay que perseguir y en donde todo terminará. No, es un proceso, es algo que estamos atravesando. Y cuando vamos entendiendo estas cosas, comenzaremos a cambiar muchas cosas en nuestra vida. Y esos cambios más hacia la espiritualidad, es decir, a asumir que somos espíritu, que tenemos un cuerpo, empezamos a darle al cuerpo la atención que requiere, pero no tanto mimo, tanto cuidado, o como le estamos dando de manera exagerada, en donde nos interesa más que no le falte alimento al cuerpo físico, pero no nos interesa si el espíritu se alimenta, está Claro. conectado, de dónde viene, a dónde voy, quién soy. No me preocupa, lo que me preocupa es el personaje, digamos así, ¿no? Que me toca hacer en esta vida. Entonces, el amor, como les decía, es el que nos eleva y el amor nos lleva a trascender jerárquicamente a planos superiores. Entonces, cuanto más me voy elevando, más se desarrolla la intuición. Cuanto más se desarrolla la intuición, más clara es la conexión con la esencia y más permanente, constante o sostenible a través del tiempo lo es. Porque a veces y al principio, en el caso de un discípulo, se da esporádicamente esa claridad en su intuición cuando él físicamente crea las condiciones apropiadas normalmente. En el plano, desde el plano físico, crea las condiciones de poder tener un orden en donde serena su mente, calma su expresión emocional, aquieta su cuerpo y lo Perfecto. detiene todo lo posible y necesario para entonces ahí tal vez introducirse a través de la intuición en el corazón del maestro y que pueda también desde el otro lado llegar al corazón de uno lo que proviene del maestro. Pero al principio hay que esforzarse, hay que crear las condiciones. Después empieza a ser algo más natural. ¿Por qué? Porque lo vamos ejercitando. Entonces, al principio cuando vamos a ejercitar un músculo, pedirle más de lo que está acostumbrado a hacer, nos duele porque no está acostumbrado a hacer lo que le pedimos. Pero cuando empezamos a volverlo un ejercicio diario y cotidiano, deja de doler y empieza a fortalecerse y a desarrollarse. Esto es más o menos así. Es decir, se va desarrollando, se va fortaleciendo cuanto más lo ejercitamos. Pero como es un sentido muy sutil que nos conecta con la divinidad, con los planos superiores, para poder ejercitarnos tenemos que estar cada vez más en contacto con ese plano. Entonces, no es Claro. buscar el contacto con los maestros, sino que es buscar el contacto con la esencia, con el espíritu en todo. Y el espíritu está en todo lo que hacemos. Está el espíritu presente en el trabajo, en lo repetitivo, en lo reiterado, en lo que a veces ya parece hasta aburrido de hacer siempre lo mismo. El espíritu está ahí porque somos nosotros y el Claro. espíritu está ahí en la vida de todos los que están involucrados en lo que hacemos junto a nosotros. Entonces, si lo vemos como espíritus, no es un día más como tantos, es otra oportunidad, es otro día en donde tal vez físicamente puede que mucho se repita, pero yo no soy la misma persona que ayer. Entonces puedo verlo desde otro lugar, porque ayer aprendí cosas gracias a que observé de una manera distinta y más amplia lo que pasaba, que hoy puedo volcar en mi trabajo. Entonces me doy cuenta que cada día que parece que hago lo mismo, tengo algo más para dar. Entonces es la actitud la que me lleva a que la intuición se haga más presente y a través de ella yo pueda percibir lo sutil y entonces ver lo que Ujú. está oculto a simple vista. Esto que es lo esencial, ¿no? Que está oculto a la vista material o más superficial, lo empiezo a percibir porque empiezo a prestarle atención y le empiezo a prestar atención en mi propia vida y cuando le presto atención en mi vida es entonces que también esto se proyecta hacia afuera y lo puedo ver en la vida que me rodea. Pero no es con el fin de sacarle como ego
una ventaja o algún provecho a esta posibilidad que tengo, ¿no? Por eso, lo que nos tiene que elevar es el amor. Si es el ego que está buscando este tipo de cosas, lamentablemente puede que algo se vaya acercando, pero el ego normalmente va a querer sacar provecho de todo esto, porque ahí es en donde estamos, donde está esa separación entre nosotros y donde le tratamos de sacar ventaja para que se haga más notoria y visible la distancia que hay entre unos y otros. Claro, La distancia que hay entre yo y el resto, es decir, yo estoy acá arriba y los demás están viendo desde ahí abajo. Entonces, es el ego, pero por eso, fíjense ustedes, yo soy un individuo, y digo yo, porque es así, soy un individuo. Lo que pasa es que yo reconozco ser un individuo que no es ni más ni menos que nadie, pero que tiene que vivir su vida, y su vida la tiene que vivir dando lo mejor de sí. Entonces, ujú, hay una diferencia que tenemos que conocer y que tenemos que notar en nosotros. Me podrán preguntar, ¿y cómo uno lo distingue? Es que yo no puedo decirles cómo se distingue, porque cuando uno se mira al espejo, puede que uno se esté mirando con el ego y puede que uno se esté mirando con el espíritu. Si me miro con el espíritu, seguramente no veré solo lo bonito. Si me miro con el ego, seguro que recalcaré y más me detendré en lo bonito, y cuando vea lo que no es tan grato, trataré de disfrazarlo cuando me vea con el ego. Entonces, podemos mirarnos al espejo de distintas maneras, pero depende de nuestra intención. Es que seguiremos apoyándonos en los sentidos físicos o que le daremos cabida y rienda a sentidos superiores. Algo que desarrolla, que es en definitiva como la síntesis de todo esto que he estado diciendo, ¿no? Los sentidos sutiles, espirituales, es cuando se empieza a poner en práctica lo que se entiende. Cuando empiezo a poner en práctica lo que voy aprendiendo y entiendo y distingo como verdad por sobre el autoengaño en el que venía viviendo, creyendo que era así, me doy cuenta que no, cuando pongo en práctica lo que es, esa sinceridad es la que lleva a que comiencen a desarrollarse los sentidos sutiles. Entonces, eso ayuda mucho. Por eso les decía y les hablaba de los discípulos. Y en la medida que también los discípulos tienen jerarquía, más conectados están a través de esa intuición y tienen más protagonismo en su vida y tiene de alguna manera mayor permanencia en su vida y en su obra constante. No solamente en la conexión con el maestro o con los cielos, sino en el mundo en el que se encuentra con el prójimo, con los semejantes. Empezamos a tratar de desarrollar nuestra intuición conectándonos con los seres que amamos, pero después nos damos cuenta que el amor debe ser hacia todos por igual, no tener preferencias. claro. Entonces, eso hace que se vaya expandiendo lo que es la intuición también, nuestra actitud, nuestra decisión, nuestro entendimiento. Ay, no, me encantó esto que dijiste ahora. Este, me parece tan importante que empecemos a reconocernos, porque todo empieza y parte desde uno, ¿no? Y también a discernir todo lo que desde este personaje hemos creado, todo lo que ha entrado en nuestra mente con esos paradigmas y esos programas, y empezar a hacer como ese orden que vos hablabas, para luego llevarlo de manera coherente y en congruencia, pero desde esos otros sentidos que desconocemos, que no son los 6 básicos que todos sabemos que tenemos, sino empezar a escarbar ahí adentro y darle desde el amor esa jerarquía que vos hablabas, que no es una jerarquía ni de niveles, ni de superioridades, sino jerarquías interiores que hace que nos conectemos. Cuando recién hablabas que siempre la intuición nos lleva a conectar primero con la familia, con nuestros seres queridos, creo que todo padre, todo madre, con los primeros que creen tener eso que llaman intuiciones con sus hijos de pronto, ¿no? Y, o sea, creo que es el primer impacto en donde decimos o el hilo rojo o la intuición, le ponemos un nombre ahí, pero es como que sentimos eso que está sucediendo. Y que luego es maravilloso esto que comentaste, que lo vamos expandiendo desde la empatía y desde el amor al resto, en donde esa familia como que se expande, ¿no?
como que ya somos todos del mismo grupo familiar, como que no hay países, no hay divisiones, y entonces ahí vamos paso a paso a conectarnos con ese otro desde lo que está sintiendo, porque yo ya ni me atrevo a decir que le falta, creo que a nadie le falta nada. Eso es otro programa mental y otra creencia, ¿no? La falta de algo, la escasez. Sí, eh, más que nada falta el desarrollo y falta la activación, pero es como Exacto. tener un taller con todas las herramientas, las maquinarias y los materiales que nosotros no entramos a ese taller. Sabemos que está ahí, pero ocasionalmente metemos una mano para sacar solo lo que creemos que necesitamos, pero no entramos a trabajar y a comprometernos. Y es difícil trabajar con herramientas que uno nunca ha trabajado, pero no es imposible. Para poder llegar a hacerlo, lo que lo hace posible es empezar a buscar de experimentar. Y entonces, puedo tener experiencias propias de poner en funcionamiento la máquina y ver cómo se mueve para poder entender qué hace, por un lado, o puedo preguntarle a alguien que pueda ver que lo ha puesto en funcionamiento o que me comente que lo ha podido hacer y que entiende, entonces tal vez me pueda apoyar. Pero en definitiva hay que poner en funcionamiento todo esto. Y como bien decís, no es que no lo tenemos, sino que está ahí, nada más que hay que activarlo. Entonces hay que ponerlo en funcionamiento. Y la manera de ponerlo en funcionamiento es dedicarle tiempo. Es decir, la maquinaria espiritual no funciona sola mientras yo atiendo todo lo material, mientras me distraigo con las cosas superficiales. Las cosas superficiales no me refiero a ello como despectivamente que no tienen importancia, porque para el espíritu de un árbol su forma física tiene muchísima importancia. Es a través de la cual puede dar frutos en el mundo material en donde tiene ese vehículo de expresión. Entonces, Claro. no es superfluo, no es algo superfluo en cuanto a que carece de valor. Ujú. Tienen valor, pero no es que es el único valor. Es ahí donde radica en sí esencialmente nuestras confusiones. Le damos demasiada importancia a lo material y muy poca y a veces casi nada a lo espiritual, cuando en realidad somos un espíritu que se expresa a través de la materia. Por eso digo, tendríamos que ser más espirituales expresándonos a través de la materia. Eso iría puliendo estas diferencias, como digo, que hay de idiomas y bueno, y de otro tipo de estructuras, de preferencias, de tradiciones y cuantas cosas que defendemos. Y bueno, y a veces incoherencias en las que caemos y cosas que hablamos y expresamos como con seguridad. No sé, yo he escuchado tantas veces que dicen las culturas antiguas tenían un contacto con la naturaleza que nosotros perdimos, tendríamos que volver. No, no, la evolución no es volver a lo que pasó hace 1000 años atrás. La evolución es ser consciente y responsable del presente en el que estamos viviendo, enriqueciéndonos y acrecentando y trascendiendo lo que pasó hace mil Lo que años pasó. atrás, pero no volver Exacto. a aquello, porque hay culturas antiguas que podían tener ya de alguna manera, no sé, los mayas, un calendario más perfecto que el gregoriano que tenemos hoy, que de alguna manera predomina en el mundo y tiene un poco más de 6 horas de desfasaje anual, ¿no? Por eso los años bisiestos cada 4 años. Pero, Ujú. o sea, es impreciso. El de ellos era preciso. Y uno dice, qué evolucionado. Sí, pero a la vez hacían sacrificios humanos, había quienes de Claro. alguna manera gobernaban y reinaban y sometían a los demás. Entonces, sí, había sacerdotes y había seres que eran elevados, como los hay hoy también, como también había otros que de alguna manera abusaban de ese poder y sometían a los que ellos consideraban más débiles para beneficio personal, y tenían creencias también, porque había quienes tenían contacto con la divinidad, igual que hoy, y algunos que creían tener contacto, y algunos que creían que entendían bien lo que la divinidad les expresaba, y a veces la interpretación que hacía era la conveniente, no la debida. Y entonces al hacer la interpretación conveniente, en donde ya el ego está participando para sacar provecho de la comunicación, es en donde abusaban de tener el poder de conectarse con la divinidad y de esa manera someter al pueblo ignorante que no podía tener ese contacto con esa divinidad. Entonces le hacían creer que ellos tenían que gobernar.
Pero quiero decir, no es volver atrás. Todas esas cosas pasaron, hay que verlas, hay que ver todo lo bueno, pero también hay que ver lo que no lo era tanto. Y tenemos que aprender de todo eso y trascender y elevarnos. Entonces no es nunca, la evolución nunca es volver atrás. La evolución es siempre tomando en cuenta lo que aprendimos de nuestra experiencia, mejorar en nuestro presente, aprovechar cada oportunidad de la vida, cada accionar, cada intervención que tenemos en la vida, aprovechar para eh, aportar, sumarle lo que fuimos aprendiendo de toda esa experiencia y también ir quitando en cada experiencia del presente tanto protagonismo egoico que hay. Es decir, no es siempre aprovechar el presente para sacar provecho personal, sino que de a poco ir dándonos cuenta que nos estamos perdiendo la oportunidad de hacer algo por el bien del mundo del que formamos parte, por estar tan concentrados en el bien personal, individual. Claro, Exacto. antes de querer ayudar a alguien que se está ahogando, tengo que aprender a nadar. Entonces, sí, primero me ocupo y atiendo de mi realidad. Si yo me estoy ahogando, primero trato de salir a flote. Y luego que puedo salir a flote y llegar a la orilla, salgo con el corazón sobresaltado de la impresión de haber estado tan cerca de la muerte. Y entonces puedo sentir lo que es eso. Y de esa manera puedo llegar a sentir lo que está pasando, el que está en esa situación de la que yo pude salir. Pero antes de pretender querer salvarlo, no es solo la intención, sino que es también practicar. Entonces, no basta con que haya salido, ¿no? Una persona que cae al agua y no sabe nadar, va a hacer lo que pueda, que esté a su alcance, manotear hasta poder salir. Y si consigue salir, no se volvió un experto nadador que pueda ayudar a otro que se está ahogando. Podrá entender lo que está pasando porque él lo pasó. Pero para poder llegar a ayudarlo, si quiere ayudarlo, va a tener que estudiar y practicar natación y ver y conocer luego que alcance cierta soltura para poder moverse en el fluido elemento, tener también la práctica y los conocimientos para poder rescatar a otro, porque no es lo mismo sacarse uno del agua que sacar a otro del agua. Entonces, quiero decirles, primero el yo, o sea, primero trato de salvarme. Después, cuando empiezo a pensar que hay otros que necesitan y que necesitan ser salvados, tengo que ver si puedo hacerlo. Y me doy cuenta que a duras penas yo pude salir. Entonces no tengo la fuerza, me falta el conocimiento. Empiezo a instruirme. Es que, por eso, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, vino a servir. Entonces, en un momento necesité ser servido, porque tal vez no salí por mi propia cuenta, sino que alguien me tendió una mano y me ayudó. Pero si fue eso, y quiera Dios que haya sido eso en nuestra vida, que alguien nos tendió una mano y sepamos reconocerlo, es algo que es muy enriquecedor para el espíritu. Porque el haber pasado por esa situación de tener necesidad y reconocer que no pudimos solo y necesitamos ayuda, nos ayuda muchísimo a poder entender que hay muchos en esa misma situación y que yo podría llegar a ser una de esas personas que puede tender la mano y estar en condiciones. Insisto, no es lo mismo la intención que la preparación y que el conocimiento. Entonces, el que salió a duras penas, como pudo y salió sin aliento y con lo justo del agua, a tomar aire y agradecer que pudo sobrevivir, no va a estar en condiciones, por más intención que tenga, de ayudar al que se está ahogando. ¿Por qué? Porque a duras penas él pudo salir. Entonces, ¿qué va a poder hacer él? Va a estar limitado. No es que no puede hacer nada, va a estar limitado. Que tal vez la persona que no sabe nadar y le va a tirar un salvavidas, no se va a tirar al agua. Claro. Pero por eso, vamos a ir evolucionando y vamos a ir agarrando en la medida que evolucionamos la herramienta que esté más a nuestra disposición y a nuestro alcance. Lo importante acá es no estructurarse y pensar que porque ahora aprendí a tirar el salvavidas, ya está, con eso creo que llegué a la cúspide. Entonces me voy a quedar siempre al lado del agua con un montón de salvavidas por si alguien necesita. Pero no, tengo que seguir creciendo, tengo que evolucionar y tengo que volverme un nadador, porque no sé si la vida me lleva a tener que alcanzar mi desarrollo, no sé, en una isla y tengo que nadar hasta la isla.
Es decir, tengo siempre que crecer, tengo que aprender. Un maestro en los cielos no es un maestro que selectivamente decidió estudiar determinada materia, como a lo mejor sí puede decir usted aquí en la vida. Hay personas que se especializan y tienen y tratan la materia, no sé, matemáticas, pero a lo mejor Ujú. le preguntan de geografía y no saben cuántos continentes hay y los países que lo Claro. integran. Pero un maestro de compasión, un maestro de amor, es alguien que no se ha especializado en nada más que en el amor, que es la fuente de la vida y la vida en cada uno de nosotros y lo que tenemos que llevar adelante en el camino de la vida que estamos transitando, ¿no? Entonces, si nosotros queremos tener tranquilidad, hay que buscar conocimiento, es decir, porque lo que nos mantiene intranquilos, inseguros, con temores y esos temores atrayendo complicaciones es nuestro desconocimiento. Entonces, si ustedes se fijan, un maestro dentro de un aula tal vez no es la realidad reflejada por cuestiones económicas en nuestra tierra y a veces también por falta de cultura, pero si quitáramos toda esa parte de errores humanos, un maestro dentro del aula sería la persona más segura ante los Ujú. discípulos que están más inseguros y expectantes. No saben qué les van a enseñar, no saben qué les van a tomar, no saben si lo que les transmitieron lo entendieron bien, o sea, muchas inseguridades. En Claro. cambio, el maestro está más seguro, más tranquilo, de lo que sea que le estén preguntando, cuestionando, exponiendo, preguntando, buscando de profundizar, él con claridad se los hablará. Entonces, bueno, esto está hablando de una tranquilidad en algún aspecto que tiene que ver con su camino y con su vida y con su existencia. Ujú. Que si nosotros queremos alcanzarla, el camino que hay que transitar es el de la vida, poniendo amor en lo que hacemos, aprendiendo de todo lo que hacemos y en todo momento, viendo que hay mucho por aprender. Y sobre todo yo hago hincapié, es difícil siempre llevarlo a las palabras, pero algo que es una materia pendiente en el común del ser humano es aprender a dar. Parece Mm, que todo se concentra en sí. aprender a recibir y a reconocer dónde está lo que quieren o lo que necesitan. Pero algo que necesitamos y no nos damos cuenta es dar. Entonces es algo que no experimentamos tanto, pocas personas. Y fíjense que pocas son Mm, las personas que experimentan el dar, que son las que muchas religiones convierten en santos, ¿no? claro. Esos seres que se dieron, pero fíjense, son contados con los dedos de las manos las personas que se han comprometido con dar. La mayoría de las personas, es decir, hay un santo que le da trabajo al mundo cuando tiene un día, pero uno le tiene que dar trabajo a todos, entonces, ¿y qué hacemos los demás? ¿No? Los ¿Queremos estar demás. siempre pidiendo o queremos llegar a estar en condiciones de dar? ¿No? ¿Qué nos hace más feliz? Entonces, nos tendremos que preguntar y si a lo mejor no encontramos una respuesta intelectual o en otra persona, buscar la respuesta en la realidad. Entonces, si estamos Ujú. acostumbrados a buscar para nosotros, al ir al mercado a comprar para nosotros, vayamos un día al mercado y estudiemos a la gente y veamos tal vez a alguien que necesita, no lo vamos a poder hacer con todo, lógico, nuestras economías, pero probemos de regalarle, de darle, de comprarle algo a Mm, alguien, ¿no? Es decir, hagamos esa prueba, hagamos esa experiencia de ver el gozo que se siente a la hora de dar sí. y de ver cómo se multiplica, ¿no? Esto que uno cosechó al compartirlo al otro se multiplica, se duplica. No lo pierdo porque no es de mi posesión, no es mi propiedad. Es Mm, decir, es un claro. bien de todos. Entonces, es una alegría ver que alguien lo puede recibir y lo puede abrazar. Si todos pudiesen, no, poder podemos todos. Si todos elegiríamos hacerlo, ¿no? Estaríamos yendo, pero a modo veloz, con este despertar, con este cambio de conciencia, ¿no? Claro. Si todos los días nos dedicáramos a hacer esa obra diaria desde el servicio y desde el amor, bueno, estaríamos hablando de otras cosas de pronto hoy, ¿no?
Es cómo sería seguir multiplicando de pronto. claro, ese es el respeto que tenemos que tener por la individualidad, porque no se puede cambiar este mundo de hoy para mañana, porque es No, una claro, escuela, e insisto, en la escuela hay aulas. Entonces no vamos a poder conseguir que para mañana los que están en el jardín de infantes, en el kinder, claro. rindan bien los Estén en exámenes y se Harvard, comporten, recibidos. se- claro, se comporten como ciudadanos modelos. No, no lo vamos. Lo que pasa entonces hay que entender y respetar esa individualidad. Y digo entender y respetar porque hay que partir de aceptarla. Y entonces aceptando y reconociendo las realidades que puedo ayudar. Si yo no reconozco que alguien que está en el kinder, porque no lo reconozco en el kinder porque tiene 40 años de edad y pienso que es un adulto, esa es una edad física, pero hay que ver la Claro, formación interior. Entonces, si yo no me doy cuenta que sus actitudes son todavía de criatura, que se toma en juego la vida y estoy queriendo exigirle que se comprometa con el orden social y el bien y trabajo y acompañe en todo esto, le estoy pidiendo algo que todavía no está en condiciones de dar porque no lo entiende como algo de valor en su vida y no se preparó para eso. claro. Todavía está pensando en jugar, en tomarse las cosas a la ligera. Entonces, las cosas van a cambiar, pero instantáneamente en la medida que reconozcamos esa realidad, pero no que pensemos que todos juntos tenemos que hacer algo para que cambie, como que cada persona tiene que sumarse a un plan común. Es decir, si estamos en la casa los padres, que somos los mayores, ¿no es cierto?, que hemos traído hijos al mundo, y los hijos que hemos ido trayendo al mundo tienen distintas edades, por supuesto que los que son mayores, más grandes, entenderán mejor el orden que hay que tener en la casa que los que son menores. Entonces, no le podemos exigir a todos lo mismo. No, Es decir, de alguna manera hay ciertas cosas que tienen que ser de común, de entender de un orden, pero también tenemos que saber que por lógica no todos lo van a aceptar y entender de la misma forma. Algunos lo entenderán en el momento, instantáneamente, porque ya han vivido experiencias, y hay otros que todavía no han vivido la experiencia. Entonces es bastante traumático que a un niño que está acostumbrado a jugar y cuando se cansó del juguete lo tira y corre para agarrar otro, que uno le diga, no, tenés que dejarlo en su lugar y ordenarlo, y no lo rompa porque no te voy a comprar otro. Es traumático, está bien, es el orden que uno tiene que poner en la casa, pero fíjense, eso con un niño estamos hablando físico, pero en la vida, en la sociedad, ¿no? Uno está viendo personas adultas y a veces a cargo de gobiernos o de áreas de gobierno que a veces tienen cierta respuesta y ciertas actitudes que uno dice, pero todavía están en la escuela, en las aulas primarias, ¿no es cierto? sí, en el kinder. Bueno, entonces, claro, es decir, insisto en esto que tiene que ver con lo que estoy hablando ahora. En este mundo, no se como están organizadas las cosas, no se necesita inteligencia para tener títulos. Basta con tener buena memoria. Y hay una gran diferencia, entre recordar lo que hay que responder ante la prueba o el que me van a tomar para darme un título y entender lo que tengo que responder. No es lo Sí, mismo recordar que hay que responder para sacarse y obtener el título que tener la inteligencia que hay que tener para dar la respuesta apropiada. Porque entonces yo egreso, aparte de tener un título habilitado para poder ejercer, con inteligencia, pero no solo con memoria, porque respondí lo ujú, que esperaban escuchar y con la memoria puedo claro, hacer, como están organizadas las cosas acá. En los cielos se está viendo la realidad. Por eso digo, no se juzgan a las personas por lo que dicen, sino por sus acciones. exacto. Entonces, en los exámenes pueden decir, parece que se van a sacar un 10, pero en las acciones, luego cuando tienen que hacer, entonces, bueno, no es como nos juzgue el cielo, como nos juzguen los demás, es como nos juzgamos a nosotros mismos, es decir, cómo nos observamos, ¿no? Somos sinceros, vemos todo lo que hay que ver o solo vemos lo que queremos ver. Si solo vemos lo que queremos ver, seguramente entonces habrá muchas cosas que no queremos ver y por ende no vemos. Pero de todo Ujú, eso
que no vemos está ordenado o no nos afectará solo porque no lo vemos? Si yo tengo un problema y no lo quiero asumir y pienso en algo positivo y miro para otro lado, ¿me deja de afectar el problema? ¿Se resuelve el problema? ¿O lo más probable es que ese problema se vuelva más difícil de resolver y de encarar en la medida que pase el tiempo? Y a la vez, ¿cómo aprendo si no resuelvo problemas? ¿Cómo se aprende a resolver y a trascender si no enfrento los problemas? Entonces el problema me ayuda y me enseña a razonar, a utilizar mi inteligencia, y a utilizar y acudir y a tener a disposición de la inteligencia los conocimientos que voy adquiriendo con el fin de resolver. Y el fin de resolver es trascender y crecer a través de esa experiencia, para no solamente uno sentirse liberado de esa presión del problema que a uno lo busca, sino también de poder ir por la vida compartiendo esa experiencia con otro. Y entonces eso le da sentido a esto que estábamos hablando antes, ¿no? Esa necesidad que tenemos, que muchos tal vez no la sienten, que es la de dar. Es decir, tenemos necesidad de vivir esa experiencia de dar. Y es mejor dar soluciones que problemas, ¿no? Entonces, para poder dar y llevar soluciones hay que encontrarlas primero. Exacto, exacto, como un propósito. Daniel, yo ya estoy agendando otra Bueno, vez. sí, Amo escucharte, me encanta, me encanta, me encanta. Por los comentarios que nos llegan de todos lados, a todos les ha pasado lo mismo. Les voy a recordar a todos que a Daniel lo pueden encontrar y pueden leer toda la información de todos sus proyectos, también presenciales, ¿sí? En Impulsos de una Nueva Vida. Sé que el sábado estás en La Plata, así que bueno, ya luego después yo cuando dejo grabado este hermoso live, que yo al menos particularmente, como todos, lo sentí muchísimo porque no solamente aprendo, me encanta escucharte, tenés una claridad y una sabiduría maravillosa para compartir y es parte de esto, ¿no? De este propósito que, bueno, que llegó a tu vida desde el amor y es el mensaje que hay que seguir transmitiendo y cada uno desde su lugar, ¿no? Cada uno desde ese llamado que, bueno, como decís, es el llamado de hoy, es lo que sé hoy, es lo que siento hoy, mañana no sé, y con eso hacer algo constructivo hoy. Así que muchísimas gracias. por favor, a vos y a todas las personas que han estado ahí atentas. Bueno, muchas gracias y los invitamos a todos los que estén en Buenos Aires, en La Plata. Daniel va a estar dando una conferencia, si bien tengo entendido, el día sábado. Y bueno, ya luego vamos a dejar ahí toda la información para que quienes quieran ir a verte, a compartir y a seguir expandiendo, tengan acceso a ese encuentro. Así que muchas gracias, Daniel, muchísimas gracias siempre, muy agradecida. A vos, nos estamos viendo. Un abrazo fuerte, gracias, gracias a todos. Buenas noches.